es a cargo de Jacqueline Susana Mejía. Ella es ingeniera en sistemas, es Data Analysis and Machine Learning. Ella, bueno, prácticamente es una persona curiosa con muchas ganas de aprender, apasionada por el Machine Learning y el diseño. Estudió ingeniería de sistemas e ingeniería informática, tomó un diplomado en Data Science, participó en varias becas de Udacity, donde 3 oportunidades fue Student Learn. Participa de forma activa en las comunidades como GDC Cochabamba en Bolivia. Es Forma parte del team de Women Team Makers de Cochabamba, Club de Ciencia de Datos de Bolivia. Y eh, Jacqueline cree que si se genera un poco de curiosidad en las personas sobre la tecnología, podría existir más personas apasionadas en esta área. Yo comparto mucho eh, esta frase que tiene Jackie, porque realmente grandes profesionales, grandes mentes surgen a partir de la curiosidad. Entonces, Jacqueline nos va a platicar acerca de, el incremento de los ciberataques que tiene en Latinoamérica. Su carrera le permite, pues realmente estudiar los datos de cómo está el panorama en años pasados y cómo va incrementando día con día los ciberataques que realmente, o lamentablemente a raíz de la pandemia, exponencialmente se incrementaron mucho los ciberataques en varios países. Al menos aquí en México el incremento fue bastante y supongo que en muchos países, según los datos que se tienen de algunas fuentes, pues ha dado paso a este tema. Entonces, Jacqueline tiene este tema súper importante y súper interesante que estoy segura que les va a gustar bastante. Jacqueline, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Liz. Gracias por la bienvenida. Pues aquí, tranquila. No, bueno, un poco nerviosa, sí, pero emocionada de estar aquí en este evento. Es grandioso. El día de ayer estuvo fantástico. Esperamos que este día sea igual o mejor. Y pues esperamos compartir un poquito más, que todos aprendan, ¿no? Bueno, Jacqueline, pues te dejo este espacio y... Ok, voy a compartir. No sé si me puedes habilitar sí, para sí. compartir. Ok. Perfecto, Jacqueline. Bueno, pues este espacio es tuyo. Adelante. Ok. Si pueden ver mi pantalla, me dicen, por favor. Ok, creo que sí. Sí lo pueden ver, ¿cierto? Ya, bueno, como les... Voy a mover esto. Ya. Como Liz antes justamente lo dijo, el incremento, me toca a mí el incremento de ciberataques en Latinoamérica. Ya, okay. Estos datos en los que esta presentación se basa son de ESET, y esta empresa a lo largo de los años recopiló estos datos en varios eventos con muchas empresas de diferentes envergaduras. Estos datos son de 4.000 empresas alrededor de 14 países del mundo. ¿Y para qué nos sirve encontrar? Tú te preguntarás, ¿por qué necesitas tener los datos de ciberataques o la ciberseguridad que existe en una empresa? Pues esto nos permite tener el panorama en la que se encuentra una empresa como tal, saber sus preocupaciones, los ciberataques que están día a día viviendo ellos, y qué hacen ellos para protegerse, o qué no hacen en este caso. En esta gráfica se puede ver los incidentes reportados por las empresas, y se puede ver que en el 2018
su incremento fue muy alto en la infección de malware, pero para lo largo del 2019 esto disminuyó, porque creo que ya se estaba como compensando esa educación de seguridad en las empresas, esa concientización. Se puede observar también que el ransomware disminuyó un 2%, y eso es como muy bueno. Más adelante voy a hablar sobre eso. También puedo mencionar que el 33% de las empresas contaron con un plan de continuidad de un negocio. ¿A qué se refiere esto? Que estaban preparados para problemas como sucedió lo de la pandemia. Y imaginemos que un 33% es muy bajo para este tipo de problemática que surgió, porque los ataques incrementaron como un 37%, porque los usuarios, los empleados como tal, ya no iban y trabajaban dentro de una empresa que puede estar literalmente bien resguardada, con cortafuegos, todo con las máquinas bien estructuradas, bien seguras, entre comillas, para que no exista el ciberataque a sus datos personales o corporales. Pero al ir los usuarios a su casa, ya no contaban con ese tipo de resguardo que tenían dentro de su empresa. Entonces, ya no aplicaban tanto también lo que es la concientización de no pongas tus datos ahí, no pongas en papelitos, no entras a sitios X que no puedes entrar porque te pueden robar la información. Entonces, ¿qué pasó? Que subió un 37% en los ciberataques a varias empresas, donde se fueron filtrando información bastante delicada, y eso es muy preocupante. Podemos observar que en estas 4.000 empresas de las cuales estos datos, como 3.900 profesionales de seguridad existen en Latinoamérica, que apoyaron, que estudiaron estos datos y que pueden observar que de las 4.000 empresas, el 30% contaban con 1.000 empleados, que estos, tras la pandemia, se fueron a sus casas. Imagínense, 1.000 empleados, que digamos un porcentaje X, pueda no cuidar sus datos. Una simple contraseña puede hacer la diferencia. El 11% de esas empresas contaban con más de 500 empleados. El 57% pertenecía a las pymes. Entre los países con más ciberataques se podría observar que son Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Guatemala. De las pymes observadas en esta slide, del 57% de las pymes, se puede observar de esto que a la CISO pertenece el 21%, a la CTO un 40% y a la CEO 37%. Y te preguntarás, ¿para qué sirve esto? Para identificar más o menos qué tipo de empresas son, y poder, ver si su plan de contingencias son bien o no aplicadas, porque mucho depende también de ese tamaño de la empresa. Cambios en el panorama de la seguridad. A lo largo de estos años ha ido en incremento la implementación de nuevas tecnologías a una empresa, tanto para beneficiar a sus usuarios, a sus usuarios finales, a sus empleados, y claro, obviamente crecer como empresa y ser pionera en la industria. A raíz de esto también surgió, los ciberataques se volvieron como más implementaron tecnología, pero a los cuales estas empresas no habían dado mucha importancia a la ciberseguridad en ellas, o sea, la adopción de Machine Learning. Muchos de los ciberataques del año 2019 fue implementando Machine Learning. Esto que es como automatización de algo que lo puede hacer más rápido. Por ejemplo, el reconocimiento de
huellas digitales o reconocimientos faciales, lo pueden hacer de manera mucho más rápida. Los ciberataques utilizaban esto, y lo que surgió en uno de los ciberataques puede ser deepfake, que más o menos se trata de que una empresa, el ciberataque fue así, se tenía la voz del CEO, entonces con Machine Learning pudieron reproducir y aplicar lo que es las ondas modulares de la voz, y a la víctima le dijeron: yo soy el CEO de la empresa, quiero que haga ciertas actividades que obviamente no estaban trazados bajo una línea de seguimiento, pero como era el CEO, entre comillas, y le estaba haciendo una orden directa al empleado, entonces se dio, en el cual literalmente se perdió mucho dinero, porque le decía que ponga cierta cantidad de dinero en ciertas cuentas bancarias. Él estaba muy seguro de que sí era su CEO, pero no era eso, era algo implementado con Machine Learning. Eso fue uno de los casos más resaltantes del 2019. También podemos ver que hace poco, no sé si ustedes utilizaron esta aplicación, FaceApp, que era una aplicación donde, digamos, tú ponías tu foto y te decía en unos cuantos años cuán viejito serás o cuán niño eras, o sea, cómo eras cuando eras niño. Ok, está muy divertida. Muchos de los usuarios, por la diversión, por ver eso, instalaron la aplicación, sin ver que esta tenía como un doble sentido, o sea, una intención oculta, donde varios de tus datos, o sea, si tú instalabas, tus datos literalmente eran filtrados, tus datos más sensibles, digamos, si guardabas contraseñas en tu celular, así filtrado casi todo. Entonces, este tipo de aplicaciones es lo que hace eso. Incluso existen, se pueden instalar aplicaciones en tu celular que te pueden ayudar, sí, pero al aceptar las condiciones de sí acepto para que se instale toda la aplicación como tal y usar de los beneficios y gozar de los beneficios de esta aplicación, pues aceptas a cosas que no deberías por no leer lo que es los términos y condiciones, ¿cierto? Estas aplicaciones tienden a ser como muy tranquilas, pero por abajo es donde filtran, digamos, si digamos ingresas tu número de cuenta bancaria, pueden filtrarlo, tus nombres, tus contraseñas, correos. Continuando, las preocupaciones en la materia de seguridad en las empresas, o sea, la fuga de información, fue de un 60% en el acceso indebido a la seguridad. Eso es muy preocupante. El 65%, 55%, perdón, el robo de información que literalmente sufrieron en estas empresas. El 53% la infección con códigos maliciosos y el 46% de privacidad de la información. Nuevos retos para la seguridad. Bueno, como empresa, a través de todo lo que está pasando y surgiendo en el tiempo, en la actualización de la tecnología, las empresas, al analizar estos datos, bueno, para eso sirven, para analizarlos, tienen que tomar ciertas, tal vez, estrategias para que no sean muy atacadas, entre comillas. Entre esos puntos está obviamente la aceleración de sus procesos de transformación digital, o sea, actualizarse continuamente y realmente ser pioneras y aplicar lo que es Machine Learning y todas las tecnologías actuales. La seguridad debe estar en todos lados y no tiene límites físicos. ¿Qué quiere decir esto? Capacitar a sus usuarios, tanto usuarios a los que llegan como a empleados, para que ellos no entren en conciencia de cierta manera y no puedan ser una víctima fácil. Se pone a prueba también los planes de contingencia, que sí, muchas empresas no vieron eso, o sea,
el 33% sería el 67% de las empresas no tomaron esos planes de contingencia y literalmente fueron atacadas. ¿Cómo? Y te preguntarás a este punto, sí, ¿cómo ocurren los ataques? Yo sé que muchos lo saben, pero vamos a hacer un breve resumen. Los ataques pueden ser de manera externa, de manera interna o simplemente por empleados descuidados que no tienen esa conciencia de cuidar sus datos. También los atacantes externos pueden acceder por ingeniería social a través de un servicio web, escritores remotos, y literalmente te pueden robar la información o la privacidad de tu información, o sea, datos muy sensibles. Los atacantes internos pueden tener ataques directos o físicos, acceder a tus cuentas corporativas, a toda tu información, de estas tres maneras. En los incidentes de seguridad en Latinoamérica, más del 60% de las empresas de toda Latinoamérica mínimamente han sufrido un ataque. Como se puede ver aquí en la gráfica de Latinoamérica, el que tiene más porcentaje hasta ahorita es el con un... No sé, ¿perdón? ¿Sí? Ok. No. El 80%... no, mentira. El 70% lo sufre Ecuador y el 70% Paraguay. A todas sus empresas que existen o que usan por lo menos ese sufren este ataque. Imaginemos que otras empresas son más resguardadas y usan otro antivirus. Ya. Características de los incidentes. Pueden ser de estos 5 tipos. Malware, en los cuales están Romit, ProxyCharger, Emotet, Bondad, ransomware y criptominería, phishing y exploits. A continuación vamos a detallar lo que es ransomware. Se puede ver que el ataque de ransomware, mejor dicho, fue yendo en disminución durante a pesar de los años, desde el 2017 al 2019. Sí, existía un 18% alto porcentaje de este tipo de ciberataque. En el 2018 de un 8% y el 2019 de un 6%. Está bien que haya ido disminuyendo, pero esto no significa que aún no sean latentes y su uso sea netamente dirigidos a filtrar la información más sensible que un usuario pueda tener o una empresa. Recordemos que ransomware es, en términos generales, el número de casos de esto tienen, como hemos visto, algo decreciente. Y bueno, fueron literalmente filtrando la información sensible. Perdón por la redundancia. Vamos a la siguiente, criptomanía, perdón. Otra variante de los ciberataques puede ser la criptomanía, que ya sabemos que está basado en lo que es las criptomonedas. Ya sabemos que esto está como actualmente ya se está utilizando más las criptomonedas para hacer ciertas transacciones, comprar o hacer algo con esto en vez de, digamos, dinero como tal o lo que son las tarjetas y demás. Pero eso, a medida de que está creciendo también, eso también los ciberataques existen. Porque existe un 18% de accesos indebidos a la información. Por ejemplo, en esta gráfica puede ver la detección de mineros a lo largo del año.
se puede ver que existió un pico en el año de abril. Esto estamos hablando del 2019. O sea que existen más de 5.000. O sea, sí ha estado en crecimiento lo que es la criptomoneda, los mineros. Entonces, se pudo observar también de que estos fueron, el 15% de todo esto fueron víctimas de la ingeniería social. Perdón. Vamos con el siguiente. Exploit. No, phishing. Phishing, como sabemos, son ataques que, digamos, te pueden llegar por correo electrónico. Inicialmente eran por correo electrónico, en el que te llegaba un correo y te decían entra a este lugar y te robaban la información o datos que tú ponías. Pedías y creías en la página y te robaban. O sea, ponías tus datos reales y decían error y te redireccionaban muchas de las veces a la misma página, a la original, pero tú no sabías que habías sido víctima de phishing. Entonces, esto implementó solo un 12% de seguridad en los dispositivos móviles, cuando debería incrementarse más, porque casi todos tenemos celular, ¿no es cierto? Las detecciones, como se puede ver aquí en este gráfico, las detecciones de phishing durante el 2019 subió en más de un 15%, alrededor de entre enero y diciembre, se puede observar. Y esto ya no lo hacen como normalmente decimos por email, sino lo hacen por WhatsApp. Y sí incrementó bastante, porque llegaban a tu teléfono, y no sé si han escuchado esos casos de que incluso te hablan como si fuera algo más. Como el ejemplo puede ver la suplantación del Ministerio de Trabajo de WhatsApp, vía WhatsApp. O sea, pueden suplantarse a alguien más y apoderarse de tus datos. Esto el 2019 provocó que 2.200 millones de contraseñas y correos electrónicos con nombres de usuario sean filtrados. O sea, es bastante. Ya encontraron otra manera de filtrar esos datos. Bueno, como se puede ver aquí en la gráfica, la cantidad de detecciones de vulnerabilidades informadas a lo largo de los años, desde el 2009 al 2019, iba bien hasta el 2018, que sí han sido informados, digamos. Pero hubo una baja en el 2019 que con 12.174 casos. A diferencia que el 2018 con 16.556. Estos datos para una empresa son demasiado importantes porque te genera una alerta roja en lo que deberías aplicar o cómo deberías subsanar estas vulnerabilidades. Y es bueno tener. Ahora vamos con los exploits, que son es otro elemento de la combinación de los exploits. ¿Qué son? Se trata de códigos que, además de mostrar la existencia de una falla, exponen también la presencia de una vulnerabilidad, es decir, que puede ser aprovechada por un atacante para comprometer confidencialidad, integridad y la disponibilidad de toda su información. Como se puede ver, la cantidad de variantes detectadas y asociadas por el exploit en el 2019 fue en decremento, o sea, ya no se detectó mucho. En el promedio móvil de la cantidad de hashes únicos detectados por meses asociados en la detección de exploits en Latinoamérica, se puede ver que reduce bastantemente en julio del 2018. O sea, tú como empresa vas a delimitar tus picos, como se puede observar aquí. Y se puede hacer como ¿qué pasó en esta época, en este tiempo? Se puede hacer un retroceso para determinar más o menos el porqué de la situación. Bueno, vamos a seguir con la distribución de exploits en América Latina en el 2019.
Un 50% de las detecciones de exploits en Latinoamérica se concentró en México, Perú y Colombia, como se puede ver en estas gráficas. Mayor incidencia de exploits registrados. Como se puede ver, el menor es de Ecuador, con un 21%, pero sí. Si seguimos con los incidentes de seguridad de las pymes, se realiza en la realización de actividades de educación de forma periódica. ¿Qué se refiere con educación? Con educar a tus usuarios a generar esa conciencia, a entender por qué, digamos, tus datos son importantes cuidarlos. En la CISO se puede observar que esta realización de actividades formó un 61.3%, en la CEO de 41.8%, y se puede ver que en la CTO un 38.1%. Redujo un presupuesto de seguridad. Esto es bastante alarmante, porque una empresa debería tener un presupuesto fijo para esto y para tanto capacitación, para que la empresa pueda adoptar, digamos, medidas de aplicación de Machine Learning para cierta cosa. Y sabemos que a pesar de que el auge del Machine Learning ahorita está en un boom, pero a un buen programador Machine Learning necesita, o sea, si se le paga bien, necesitamos un presupuesto tanto para tener a ese especialista y también para poder compartir ese conocimiento sobre seguridad y que pueda ser aplicado en toda tu empresa, ¿cierto? Se puede observar que el 12.4% es en la SEO. Tienen proyectos de ciberseguridad en marcha, pues muy pocas empresas cuentan con eso, pero en la CISO se puede ver que el 37.9% cuenta con eso, el 34.6% en la SEO y la CTO un 28.3%. Ya. Ahora, en los incidentes de seguridad existen varios tipos, ¿cierto? Que algunos hemos tocado al inicio, pero otros ni siquiera no lo hemos mencionado. Por decirlo, en exploración de vulnerabilidades es un 9%, existe. Infección de malware se puede decir que es un 30%, pero en ninguno está los ciberataques que no se pueden reconocer. ¿Por qué? O sea, existen otros más. ¿O no? Ya, ahora vamos. La educación, como antes ya le había dicho, es para mantener esa conciencia de seguridad de sus datos a tus usuarios finales como a tus empleados, ¿cierto? En el año 2019 hubo como una estabilidad en esto, que 34% de las empresas era constante, que reducían su presupuesto para educar a sus usuarios. Pero en el 2019 sí, esto aumentó a un 29%. Se redujo, o sea, la incidencia se reduce en las empresas que implementan capacitaciones de seguridad informática. En este gráfico se puede observar que las actividades de concientización ayudan, digamos, a que, bueno, se puede identificar aquí qué empresas, qué porcentaje en los diferentes países sí cuentan con esta capacitación periódica o ocasional, o literalmente no cuentan con nada de hacerlo o pretenden hacerlo. Se puede observar que Brasil es la que sí cuenta en sus empresas casi un 50 y algo por ciento, 58 tal vez cuenta con una capacitación periódica, y o sea, les sirve para reducir los ciberataques los cuales pueden ser víctimas. También se observa que el país más alto es Argentina, que
casi llegando a un 20% de las empresas no planean tener una concientización o educación sobre esto. Esto es bastante importante saberlo, porque así como tú como especialista en ciberseguridad que quieres ayudar, ves también qué empresas necesitan, qué países y empresas necesitan este tipo de profesionales en el área. Ahora, muchas empresas invierten el 64%, es una cifra constante durante años por falta de presupuesto de muchas empresas, de eso es del 2018. Esto fue incrementando y eso es preocupante porque por falta de presupuesto no aplicaban lo que es esta educación o proyectos en ciberseguridad, como se puede ver aquí igual en la gráfica. El presupuesto asignado para la ciberseguridad, lo que se puede observar, sí, en Brasil es el país donde más se aplica esto, y en Paraguay es lo poco. En lo que no se aplica y es preocupante es en Honduras, Costa Rica y Colombia, y donde sí debería, digamos, existir esa inversión a esta seguridad para que las empresas sean un poco más seguras. Y bueno, en teoría los usuarios finales, tanto empleados. Esta inversión fue en caída el 2018 en un 40%. Del total de las inversiones, el presupuesto asignado a los proyectos incrementó este 2019 en un 20% en total de las empresas, pero en el 6% de las empresas del 2019 redujo este presupuesto. Por una parte está bien que haya incrementado, pero ese 6% también es alarmante. Entre otras gráficas podemos observar las precauciones relacionadas a la seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, como se puede detallar, el uso inapropiado de las infraestructuras, ya sea de la empresa, privacidad de la información, falta de disponibilidad de recursos críticos, robo de información, donde se puede ver que el acceso a indebidos a sistemas, si está bien dicho, fue un 60%, y lo mínimo fue lo uso inapropiado de la infraestructura. Controles basados en tecnología, se puede decir que es cifra, como habíamos hablado, las soluciones de seguridad para móviles solo es un 12%. Eso creo que, si observas esto, debería surgir en el 2021, es un poco más para todos los ya visto lo que pasó con la pandemia, ¿no? Lo que más está es software AV con un 79%. Controles basados en gestión se refiere a la autoridad interna externa, plan de continuidad de negocio, clasificación de la información, políticas de seguridad, actualización de aplicaciones que una empresa puede, digamos, llegar a tener adoptadas. Se puede ver que hay existe una actualización de aplicaciones y políticas de seguridad en un 61% aplicadas en todas las empresas, o sea, en las 4.000 empresas. Bueno, creo que eso sería todo, mucho número. Cualquier cosa o pregunta o duda que tengan es gracias a mis redes. Y pues nada, gracias, espero que les haya servido.